¿Qué tal, chicos de Colegio Líder del nivel número 4? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal tenemos el tema de plan de redacción. ¿En qué consiste el plan de redacción? Bueno, consiste en que es un esquema lógico-deductivo conformado por un conjunto de conceptos propuestos sobre un determinado tema que se va a desarrollar. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me van a dar esta estructura. Voy a tener siempre un título, este es un esquema, ¿no es cierto? Voy a tener un título, voy a tener los subtemas que giran en relación al título y voy a tener alternativas que son distractores obviamente, y voy a tener un orden correcto. Por ejemplo, con respecto a la teoría copérnica, me dice que sería la número 2, que es Aristarco de Samos es un antecesor de Copérnico, ¿no? Entonces estoy hablando de antecedentes, tiene que ir antes. Luego, la 4. Aristarco consideró que el Sol, al ser más grande, no podía girar alrededor de la Tierra. Como que continúa la expresión anterior, ¿no? Luego me dice la 1. La simplicidad fue lo que determinó que la teoría de Copérnico reemplazara a la de Ptolomeo, que al parecer era demasiado compleja. Luego la 5. La simplicidad que está continuando la 1, ¿no? Se refería no solo al menor número de hipótesis, sino a las relaciones establecidas entre ellas. Luego tengo la 3 para terminar, que son las relaciones establecidas, que está continuando la anterior, ¿no? Ordenaron un nuevo modo de pensar que influyó en varios ámbitos del saber. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que compone un plan de redacción? Bueno, las partes son primero la introducción. En la introducción voy a encontrar antecedentes, quiere decir previos, ¿no?, a lo que se desarrolla del tema, etimologías, el origen de algunas palabras, definiciones, conceptos, importancias y delimitaciones siempre van al inicio, la necesidad, o sea, por qué el tema, ¿no? Causas y orígenes siempre también van al inicio en la parte de introducción. Luego tengo lo que es el desarrollo, donde voy a encontrar características, clasificación, la explicación del tema en sus diversas formas. Y para finalizar voy a encontrar lo que son ejemplos. Cuando tú veas ejemplos siempre tienen que ir como que al final, síntesis, aplicación, proyecciones, comparaciones y recomendaciones van al final. Muy bien, los criterios para yo poder ordenar. Primero tengo el criterio cronológico, que es uno de los más conocidos. Parte de hechos más remotos, es decir, más lejanos, a los más actuales o recientes. Tengo aquí, por ejemplo, eventos históricos revolucionarios. Dice la 1, Revolución Rusa. La 2, Revolución del Neolítico. El Neolítico es la época prehistórica, así que por ahí estoy iniciando. Revolución Francesa y Primera Revolución Industrial. Ahora, según la cronología, ¿cuál va primero? Obviamente los neolíticos, ¿no es cierto? Entonces, va desde la A hasta la última. Todos me dicen que inicio con un neolítico. Obvio, porque según la historia sigue ello. Ahora, ¿qué seguiría? Bueno, sigue la Revolución Francesa, que da inicio a la Edad Contemporánea. Luego seguiría lo que viene a ser la 4, la Primera Revolución Industrial, y por último, la Revolución Rusa. Otro criterio es el criterio de lo general a lo particular. Ir de la idea más general, o sea, más grande, hasta la idea más específica o particular. Por ejemplo, dice los cánidos. Los cánidos, depredadores implacables. Los vertebrados, seres con columna. Los vertebrados son más grandes que cánidos, así que tengo que ir de lo más general. Los lobos y sus muchos hábitats. 4. Los animales y sus diversos modos de vida. Y 5. Los carnívoros, tipos y costumbres. ¿Cuál sería aquí el primero? La 2. Los vertebrados, seres con columna. De los vertebrados bajo, ¿a qué? Animales y sus diversos modos de vida. Los lobos y sus muchos hábitats. Luego voy a la 4, que son los animales y sus diversos modos de vida. Y estos modos de vida son, por ejemplo, la de los cánidos, depredadores implacables. Y por último, la 5, los carnívoros, tipos y costumbres. Muy bien. Vamos ahora con las preguntas y me dice, establezca el orden lógico en el que deben estar los siguientes enunciados de los ejercicios propuestos. Yo voy a trabajar números pares y ustedes números impares. En las primeras me dicen que tengo que yo colocar el orden. La descentralización y la regionalización. Dice la número 1. Transferencia y recepción de competencias sectoriales en educación y salud. Parece que esta idea tiene que tener una antes.
2. Aprobación del marco legal para la descentralización y regionalización. Puede ser por ahí, ¿no? Aprobación. Pero la número 3 me dice consolidación del proceso de regionalización mediante la promoción y apoyo para la conformación de regiones. Y la 4, instalación y organización de gobiernos regionales y locales. ¿Con cuál inicio? Bueno, yo inicio con la número 2, que es la aprobación. Luego de la aprobación se da la 3, que es la consolidación. Luego la 1, que es la transferencia y recepción de competencias sectoriales. Y por último termino con la instalación, ¿no?, de esa transferencia. Muy bien, continuamos y tengo la número 4, cuyo tema es el tambor. 1. Su trabajo consistía en producir un conjunto de sonidos durante todo el combate o en los momentos en los que arreciaba la batalla. 2. Ella se debe en parte a la literatura y a la pintura que han hecho célebre a este personaje. Como que ha continuado una idea antes, así que no puedo iniciar con la número 2. La 3. La sensación de seguridad lograba que el soldado luchara a muerte. La 4. El motivo de estos sonidos en el transcurso de las batallas es conferir seguridad a los combatientes. 5. El tambor es sin duda una de las figuras del soldado más conocidas. Muy bien, entonces yo voy a tener que iniciar con la 5 porque es lo que me está definiendo que es un tambor. Luego voy a la 1 en la cual me dice para qué sirve, ¿no? Dice su trabajo consistía en producir un conjunto de sonidos. La número 4 luego sigue cuál es el motivo de estos sonidos, ¿no? Luego la número 3, la sensación de seguridad lograba que el soldado luchara a muerte. Y por último la número 2, ella se debe en parte a la literatura, ¿no? Gracias a la literatura se hizo conocido lo de tocar el tambor en tiempos de guerra. Continuamos y tengo la 6, dice captación de agua en los techos. La número 1 dice la techumbre levemente inclinada permite que el agua baje a los canales y luego se descienda por uno de los tubos hasta tanques cilíndricos. Muy bien, continuamos. Ahora también ya está apta para el riego, el llenado de cisternas, de los inodoros y el lavado de ropa. Ahora también, ¿no? Como que hay un nexo para unir una idea anterior, entonces eso no puede ser mi clave. Por ahí no puedo iniciar, perdón. La número 3. En el depósito se agrega alumbre para reducir la turbidez y el polvo blanqueador para matar las bacterias. Una vez depurada, pasa a los depósitos sellados para que no entre aire, luz ni materia orgánica. Y por último dice, método sencillo y económico para recolectar agua de lluvia. Entonces, ¿con cuál estoy iniciando? Inicio con la 5 porque me está definiendo. Luego voy con la 1, que es la techumbre. Luego con la número 3, el depósito de eso. Luego la número 4, una vez depurada, pasa a los depósitos sellados, que está continuando la idea anterior. Y por último la número 2. Ahora también, ¿no? Ese nexo me hacía unir lo pasado con lo nuevo ahí. Continuamos. Ahora sí, para poder marcar el Tahuantinsuyo. Extensión geográfica, 2, estructura social, 3, ubicación geográfica, 4, estructura económica, 5, límites geográficos y 6, los yanaconas. ¿Con qué estoy iniciando? Me dice, veo las alternativas, dice la 3 y la 2. La 3 dice ubicación geográfica y la 2, estructura social. Entonces descarto la 2 porque por ahí no puedo comenzar. Primero tengo que ver lo que es el aspecto geográfico. Luego de la 3 me ponen simple porque seguiría la 5, que son límites geográficos. Y si sigo hablando de geografía, entonces voy con la número 1, que es extensión geográfica. Se elimina la A. Luego seguiría, ¿no es cierto?, de extensión geográfica, seguiría el aspecto de la estructura económica. Luego seguiría la estructura social y por último, quien pertenece a la estructura social que vienen a ser los yanaconas. Mi clave, la E. 10. Lingüística. 1. La fonología como estructura intermedia. 2. La sintaxis como primera estructura superficial. 3. Postulados semánticos contemporáneos. 4. La semántica como estructura profunda. Y 5. La gramática como ciencia global lingüística. Bueno, inicio primero con la gramática porque es lo más general.
Y luego me dice, de la 5 paso a la 2, que es la sintaxis, me dice la estructura superficial. Luego voy por la intermedia, que es en la número 1, ¿no? La fonología. Y por último, la profunda, que viene a ser la 4 con la semántica. Muy bien, y bueno, obviamente terminamos con lo que dice postulados semánticos contemporáneos porque está resumiendo lo anterior. 12. La democracia como diálogo. El concepto de gobierno. 2. Democracia como alternativa en el poder. 3. Democracia como diálogo entre partes. 4. Formas de gobierno. 5. Definiciones de democracia. ¿Cuál sería el primero? Bueno, voy con la número 1, que es el concepto de gobierno, de manera general. Luego la 4, formas de gobierno, y voy a explicar una de esas formas de gobierno que se dicen en la 5, que es las definiciones de democracia. Luego la número 2, que es democracia como alternativa en el poder. Y por último la 3, que es democracia como diálogo entre partes. Muy bien, continuamos y tengo la 14, el rock como expresión cultural. Primeras audiciones del rock en el Perú. 2. Historias de la música rock. Ya puedo empezar por ahí porque es más general. La número 3. Respuesta social a la música rockera en el Perú. 4. Los primeros músicos rockeros. 5. La última decisión del Instituto de Cultura Peruana. Entonces, voy a iniciar sería aquí la número 2, historia de la música rock. Luego, los primeros músicos rockeros. Luego de ahí las primeras audiciones de rock en el Perú. Luego la 3, respuesta social a la música rockera en el Perú. Y por último, la última decisión del Instituto de Cultura Peruana, ¿no? ¿Cuántos? Que sería más específico, por eso va al final. Muy bien, la 16, la educación universitaria en el siglo XXI. Propuestas de modificación de la ley universitaria actual. Eso como que tiene que ir al final, ¿no? Porque es una recomendación. 2. La Universidad Peruana en la Colonia. Bueno, eso es bastante antiguo. 3. La educación universitaria en la República. Eso, la República viene después de la independencia. Y 4. La ley universitaria vigente. ¿Cuál sería entonces mi clave? Bueno, yo tengo que iniciar con la 2 y luego voy con la 3, que es la educación universitaria en la República, estoy yendo por etapas. Luego la 4, la ley universitaria vigente. Y por último, la 1, ¿no? Estas propuestas para seguir manteniendo, para seguir el proceso que seguía la universidad, ¿no? Durante el espacio y tiempo. Muy bien, autoevaluación. La número 2, un mundial de fútbol para recordar. Yo voy a hacer los números pares y ustedes los números impares. Dice, 1. Suwon, Osaka y Yokohama entre los escenarios más importantes. 2. La eliminación de Argentina y Francia, grandes sorpresas. 3. Primer factor, el ambiente físico. 4. Otro factor, el fútbol sorpresivo. 5. El Mundial de Fútbol del 2002 organizado por Corea del Sur y Japón. Bueno, la que me está hablando sobre lo que va a suceder y sobre el tema viene a ser la número 5, ¿no? Por ahí voy a iniciar. Luego de la 5 voy a la número 1, que me está diciendo en qué lugares se va a desarrollar. Luego seguiría la número, ¿no es cierto?, el mundial, donde se va a desarrollar. En la número 3, que me dice primer acto, el ámbito físico, perdón. ¿Y dónde son esos ámbitos físicos? Bueno, en Suwon, Osaka y Yokohama. Luego va en la número 4, que me dice otro factor, el fútbol sorpresivo. ¿Y cuál es la sorpresa? Que Argentina y Francia, como nunca, los eliminaron. La número 4, la fábula. Tiene un ánimo de enseñanza moral. Es una característica, así que va por el medio o puede ir al final. 2, todas las fábulas se resumen en una moraleja. Es cierto, la moraleja siempre va al final, así que este puede ser el último enunciado. La número 3, composición narrativa breve, a veces en verso. Bueno, eso tiene que iniciar porque me está definiendo. Y la número 4, de sentido crítico, protagonizada por animales. Entonces, aquí sería primero la 3, luego la 4, porque
me sigue escribiendo cómo es la fábula, luego la 1, ¿no es cierto?, la enseñanza moral, y por último la 2, la cual me dice cómo terminan todas las fábulas. 6. ¿Cómo abordar a una desconocida? Dice, 1. Una vez a su lado, preguntarle si no se acuerda de lo bien que lo pasaron en aquella fiesta que organizaron los del salón Luis Morales Bermúdez en el Country Club. Entonces dice, una vez a su lado, o sea, como que el consejo ya ha estado antes, así que este no puede iniciar. La número 2, ante la mirada de extrañeza, hacerle recordar su nombre y la afiliación que tiene con dicha familia. Como que está continuando la número 1 de lo que ha pasado. La número 3, finalmente invitarla para seguir hablando de la fiesta a tomar un trago en el Café Bohemia. La número 4, finalmente, la número 3 termina con finalmente, así que esa tiene que acabar. La número 4, si aún así no has conseguido que recuerde la situación, hacerle ver lo bien que le quedaba ese hermoso vestido negro de diseño europeo, o sea, seguir insistiendo. 5. Observar desde muy lejos una musa que tenga todas las características necesarias para ser abordada y acercarse. Muy bien, entonces, ¿con qué estoy iniciando? Con la número 5, porque es el primer paso, o sea, notar la presencia de alguien. Luego de allí voy con la número 1, que es lo que pasa que una vez que está cerca. Luego la número 2, lo que esa persona trata de que yo perciba, ¿no? Se dice ahí, ante la mirada de extrañeza. Hacerle recordar su nombre sería la número 2. La número 4, si aún así no ha conseguido, porque está continuando la anterior. Y por último la número 3, ¿no? Finalmente. Ese nexo me ayudó bastante para saber que ese va al final. Muy bien, sigo la número 8, dice el ojo humano, aunque en principio su funcionamiento es muy parecido. 2. Es más ingenioso que una cámara fotográfica. 3. Es un aparato óptico de naturaleza complicada. Y 4. El ojo es uno de los órganos más delicados del ser humano. ¿Cuál está definiéndome el ojo humano? La 4, por ahí inicia, ¿no? Es la única que tiene clave. La número 3 es un aparato óptico de naturaleza complicada. Luego la número 2 es más ingenioso que una cámara fotográfica. Y por último la 1. Muy bien, la número 10 me dice, la teoría de la relatividad. 1. El sabio alemán puso este presupuesto en entredicho al asumir que ambos podían ser relativos al observador y parte de una misma dimensión, a lo que le llamó el espacio-tiempo. Entonces aquí ya se está desarrollando la idea que había planteado, obviamente, Albert Einstein. La número 2 fue propuesta por Albert Einstein en las primeras décadas del siglo XX, entonces eso me está definiendo qué es la teoría de la relatividad. La número 3, esta asumía que el tiempo y el espacio eran absolutos, entonces después de la 2 tiene que seguir la 3 porque necesita un previo. La número 4, hasta esa época la física teórica estaba dominada por la teoría de Newton. Esto es bastante general, o sea, antes de lo que estaba planeando Einstein, todo seguía por lo que se había dicho, lo había dicho Newton. En la número 5, con ello revolucionó la física y la manera de concebir el mundo, desde entonces hasta nuestros días. ¿Cuál sería entonces la clave aquí? La D. 12. Kafka, fusión de sueño y la realidad. 1. Presentida ya por el escritor Novalis. 2. Antigua ambición estética de la novela Fusión del sueño y la realidad. 3. Despertando así la imaginación dormida del siglo XIX. 4. Alcanzada finalmente por Kafka en Perfecta alquimia. ¿Cuál sería mi clave? Bueno, sería primero iniciar con la número 2, que me dice que es una antigua ambición estética de la novela fusional del sueño y la realidad. Luego la número 1, quien presentó este libro. Luego la 4 y por último la 3. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo ya desarrollado. De tarea tienen las preguntas, los números impares y la autoevaluación también los números impares nos dicen, ¿no? Y también está la tarea, que está en la página 8-9. Muy bien, chicos, ese ha sido nuestro tema de plan de redacción, perdón.
Saber, lo más importante es el esquema que nosotros tenemos que plantear y el orden que debemos seguir. Si me está hablando de una definición, yo ya sé que eso tiene que ir al inicio. Si el conector me dice finalmente, actualmente, entonces yo sé que eso va siempre al final. Muy bien, chicos, ese ha sido nuestro tema en razonamiento verbal.